Vamos a ver. Ya está compartiendo. Exactamente, ya está. Listo. Entonces, darle iniciar transmisión. Yo estoy aquí pendiente. Listo, ya la transmisión, cuando quieran, ya está conectando el Facebook. Vale. Bueno, ¿Qué más ya hacer? bien. ¿Cómo vas? Ya, creí que estaba. Casi, no lo logro. Estresante. Y ya hacer. ¿Me oyes bien, no? Sí, sí. Lo que nos es. ¿Tu doctorado de dónde? ¿De la Universidad de qué? De Granada, en De España. Listo. Vale. Y yo te presento. Entonces, ¿qué empezamos? Sí, cuando avisen la transmisión, yo. Ya está, pero creo que está un poco lenta, pero igual, si quieren ya pueden empezar, que ya estoy grabando la sesión. Bueno, Listo. Buenas noches a todos. Colectivo Redacción y Fundación FUAPE. Gracias al doctor arquitecto Yacer Farres. Él es doctor en urbanismo de la Universidad de Granada, en España. Y muy amablemente nos ha venido a compartir su conocimiento aquí en todas las transmisiones de las tertulias realizamos cada 15 días. Entonces te agradecemos mucho, Yacer, por estar con nosotros. Sé que tus conocimientos son supremamente importantes y nos van a apoyar mucho en el tema de compartir ese conocimiento a todos los niveles, que es, digamos, como la tarea desde redacción, como que el conocimiento se difunda y sobre todo con un lenguaje apropiado, como más sencillo, como más hacia los ciudadanos, hacia las personas del común. Entonces, pues te damos la bienvenida y te agradecemos mucho por estar aquí. bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias a Redacción por interesarse, bueno, por las ideas que les puedo compartir, que son, bueno, el resultado de ya casi una década de trabajo, ¿no? En torno a temas de corte teórico relacionados con la interpretación del territorio, de la ciudad y de la arquitectura, ¿no? Como bien Ana Milena explicaba, yo soy arquitecto, tengo un doctorado en urbanismo por ordenación del territorio y medio ambiente por la Universidad de Granada en España. Y, y bueno, hago parte socio fundador de la Fundación FUAPE, Fundación Arte, Arquitectura y Pensamiento, un proyecto que hemos emprendido algunas personas para poner en diálogo las artes, las humanidades y la arquitectura, ¿no? Y pues comprender un poco más la estrecha relación que eso tiene. Adicionalmente, soy profesor, ¿no?, de tiempo completo de la Universidad Santo Tomás, como dice la presentación, en la sede de Villavicencio. Voy a compartir algunas ideas en torno a la comprensión del territorio, a la relación que los modelos territoriales actuales y por extensión urbanos y arquitectónicos tienen con el proyecto civilizatorio de la modernidad que la globalización ha radicalizado, ¿no? Ha llevado a su extremo más importante. En ese sentido, bueno,
La conferencia, la charla más bien, que lleva por título La colonialidad como categoría para comprender los territorios contemporáneos, la voy a estructurar de la siguiente manera. Voy a dividir la exposición en 5 ideas, ¿no? Tratando un poco que puedan, quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo en este momento, luego, seguir un poco la trayectoria de la reflexión que yo mismo hice para llegar a estas conclusiones, que son un aporte modesto en una visión latinoamericana muy actual de la realidad social, histórica y espacial que nos afecta y que afecta realmente a todo el sistema mundo, ¿no? Una perspectiva que algunos llaman como perspectiva de la colonialidad del poder, perspectiva de la modernidad colonialidad, perspectiva de colonial, enfoque de colonial. Realmente es una perspectiva que se ha ido conformando durante varias décadas, que tiene unas raíces muy diversas en el pensamiento latinoamericano y que ha dado lugar a toda una red de pensadores y pensadoras, ¿no? Y es importante decir red, cada vez se va haciendo más consciente de que es una red de la modernidad colonialidad, no es un grupo, como bien explica Ramón Grofoguer, que ha sido uno, digamos, de las figuras más representativas, un sociólogo puertorriqueño, porque no es una idea o no es una visión, digamos, compacta, cerrada, ¿no? Son posiciones que incluso a veces se encuentran confrontadas, ¿no? En ese sentido, bueno, voy a estructurar mi exposición en 5 partes. En la primera voy a hablar sobre la desterritorialización de la metrópoli como punto de partida para la reflexión, desde donde yo inicio a cuestionar los modelos actuales de las ciudades y los territorios. Voy a referirme a una idea que está muy arraigada en el pensamiento de arquitectos, arquitectas y urbanistas, que es el mito de la gran ciudad sostenible. Luego voy a explicar la relación que tiene la desterritorialización de la metrópoli con la colonialidad, y ahí tendré que hacer un paréntesis breve sobre la idea de la colonialidad en sí misma, y hablaré de la relación entre colonialidad, extractivismo y el imaginario dominante en términos urbanos territoriales, para finalmente exponer la idea de la necesidad de descolonizar o de tener la descolonialidad como un horizonte para praxis territoriales, urbanas y arquitectónicas otras. Ese, bueno, será más o menos la estructura de la exposición. La desterritorialización de la metrópoli como punto de partida. Partamos de la idea que cuando uno mira el contexto global, encuentra que hay una tendencia global de reproducir tipologías referidas entre sí globalmente, pero que tienen poca referencia con las culturas o con los territorios locales específicos. Acá hay algunas imágenes, ¿no?, de ciudades en los más diversos contextos geográficos, ¿no?, en las distintas latitudes, ¿no? Y uno ve ese modelo de ciudad, ¿no?, de grandes torres que se extiende infinitamente, ¿no?, sin importar si es un clima cálido, húmedo, frío, etcétera, ¿no? Normalmente no nos enseñan a los arquitectos y arquitectas en nuestra formación a comprender este proceso como un proceso de homogenización. Por el contrario, la arquitectura se ha ido construyendo a partir de defender este imaginario universalizador, ¿no? Cuando uno busca en Internet, por ejemplo, estos conceptos, la ciudad de Nueva York como uno de los grandes modelos, encuentra una serie de imágenes que realmente, bueno, venden eso como un paradigma, como la panacea del desarrollo urbano, ¿no? Y así uno ve una serie de imaginarios global realmente aceptado, ¿no?, por la comunidad como bello, hermoso. Sin embargo, la realidad es que eso tiene una segunda cara, ¿no? Eso tiene otra cara bastante contrastante. Ese es el hecho, ¿no? Este modelo de gran ciudad es un modelo que se encuentra en una crisis importante, es un modelo de ciudad ecocatastrófica en sí mismo, en su esencia, ¿no?
una esencia destructiva del ambiente. Es un hecho sobre el cual se ha reflexionado realmente durante las últimas décadas, pero que desde mi punto de vista todavía no se comprende. Este modelo al final es el que repiten o al que aspiran las ciudades, por así decirlo, de los países periféricos, ¿no? Y las grandes metrópolis latinoamericanas, por ejemplo, ¿no? Uno mira el centro de Bogotá y ve cómo ese modelo se va reproduciendo, ¿no? Ese proceso de homogenización global que existe, lo podemos comprender fácilmente si hacemos un poco de historia y vemos lo que pasaba en todo el mundo previo a el proceso de expansión de Occidente, ¿no? El proceso colonial de expansión de Occidente. Uno mira por el mundo, encuentra una diversidad, una variedad de ciudades y de arquitecturas que estaban bien territorializadas, ¿no? Por ejemplo, el modelo de ciudad medieval islámica, por así decirle, coetáneo, ¿no? con la ciudad católica, medieval católica europea, ¿no? Ahí a pocos kilómetros, ¿no? En torno al Mediterráneo. Uno mira las civilizaciones precolombinas, ¿no? Y encuentra un modelo diferente, ¿no? De ciudad. Uno mira Asia, ¿no? Y uno puede reconocer que eso está en un contexto, creo que un conocimiento básico de historia y de cultura permite reconocer eso, ¿no? Incluso hay unos modelos de lo que nadie habla, ¿no? En África, ¿no? Este es el Gran Zimbabue, a mí me gusta mostrarlo porque nadie me habló de eso cuando yo estudiaba arquitectura, ¿no? En resumen, todas estas ciudades y arquitecturas existían, estaban territorializadas a una realidad local específica, ¿no? Una realidad regional, por lo menos, respondiendo a condiciones físico-ambientales particulares, ¿no? A la disponibilidad de unos materiales locales, de unas tecnologías de construcción, a unas cosmovisiones, a unos sistemas filosóficos, religiones, como lo querramos llamar, muy específicos, a unos sistemas de organización social, a unos modos de vida y de producción, a unas necesidades materiales y espirituales específicas, ¿no? La crítica al modelo de ciudad global realmente no es nueva. Ya casi tiene 100 años la crítica que hacía a principios del siglo XX Ludwig Hilbersheimer, ¿no? Cuando hablaba de la arquitectura de la gran ciudad, en la que hablaba de cómo estaba ocurriendo un proceso de internacionalización de los aspectos de esa gran ciudad que respondía a un crecimiento no planificado, marcado por la especulación privada, que era destructiva, artificial e innecesaria, ¿no? No había una demanda para eso. Era un tipo que llamaba de la gran ciudad que tenía un origen fuertemente arraigado al sistema económico del imperialismo capitalista que ya estaba emergiendo a principios del siglo XX. Él hablaba de una gran ciudad más interesada en crear necesidades que en satisfacerlas, que era un modelo despilfarrador, ¿no? Que estaba destinado al colapso, porque, como bien dice, su duración viene determinada por la rentabilidad, ¿no? Y que en ese sentido llamaba la atención de la necesidad de abandonar ese principio especulativo al tiempo que se preocupaba por el poder económico de esa gran ciudad que traspasaba incluso las fronteras de la economía nacional para alcanzar la economía mundial, ¿no? Ese modelo de ciudad que él ve en los Estados Unidos y que se va reflejando poco a poco en Europa, ¿no? En los años 50, ¿no? Haciendo un poco de historia, hay una crítica importante a esa tendencia de homogenización, ¿no? Es conocido en historia de arquitectura este momento, ¿no? Para algunos, como Charles Jean, es el inicio de lo que llamó la posmodernidad, ¿no? Hay ciertas búsquedas, hay ciertas experimentaciones, ¿no? O sea que no es una crítica nueva, no es una crítica que sea ahora. Sin embargo, esos modelos se han extendido, ¿no? Actualmente este proceso se autoriza de muchas maneras. Yo asumo la idea que plantea Alberto Magnaghi, un arquitecto y urbanista italiano, uno de los, por así decirlo,
padres de lo que se ha dado a llamar la escuela territorialista italiana, que realmente es un movimiento bastante amplio de pensadores y pensadoras de distintas disciplinas en Europa y que se ha ido extendiendo a otros contextos. Ya en América Latina se habla del tema, especialmente a partir de la traducción de sus textos, ¿no? En ese sentido, Mañagui habla de la desterritorialización de la metrópoli. Mañagui habla que vivimos un proceso en el que la ciudad se está desterritorializando, está perdiendo esa relación con el territorio, que ahora explico un poco más en detalle. Pero otros autores se refieren a ese problema. Cuando Mara Ollé habla de los no lugares, cuando Saskia Sasse habla de la ciudad global, o cuando Francesc Muñoz habla de la urbanalización de la ciudad, también de un modo u otro están refiriéndose a estos procesos. La desterritorialización de la metrópoli es el concepto central de una teoría y de una metodología que hace parte del trabajo de la escuela territorialista, ¿no? En ese sentido, Mañagui lo que explica es que vivimos un proceso en el que hay una generalización que va en detrimento de los valores territoriales autóctonos y de las culturas tradicionales, de un modelo de megalópolis que él dice está caracterizado por la forma metrópoli. Esto es una estructura urbana con un carácter fuertemente disipativo y entrópico, o sea, que genera caos, no tiene confines físicos, que crece ilimitadamente, que es desequilibrante, jerarquizante, ¿no? Ecocatastrófica, homologante, etcétera, ¿no? Y que devalúa, a fin de cuentas, las calidades individuales de los lugares, la calidad de vida estética, la estética, etcétera. Este concepto, para mí, es una perspectiva integradora importante para entender que no se trata solo de un fenómeno económico, por ejemplo, de un fenómeno formal, ¿no? Mañagui habla de una serie de dimensiones de esta problemática. En ese sentido, explica que hay dos procesos paralelos que se están dando en las metrópolis contemporáneas. La liberación de la ciudad respecto al territorio y la cultura local, es decir, se imponen modelos de ciudad que nada tienen que ver con las tradiciones locales y la cultura. La liberación del territorio, en la medida que ya el territorio es visto como un simple soporte para actividades económicas, que no guardan ninguna tradición con lo que ocurría económicamente en el sitio a lo largo de la historia. Dos procesos que comparten dos características. Una, la degradación, que se expresa en el ambiente, en la cuestión de exclusión social, en el desarraigo, y la descontextualización, entendida como la destrucción de las identidades paisajísticas. Es muy interesante entender que esos modelos de ciudad responden también a la proliferación de unos modelos arquitectónicos, ¿no? Que, como dice Jordi Boja en la introducción de un texto bastante importante, Arquitectura y Política, de José María Montaner y Zaida Musí, tienen lugar precisamente en contextos no democráticos, ¿no? Del principio del siglo XXI, ¿no? Y esa relación que esto guarda con una serie de problemas ambientales y sociales, es algo que pienso que los profesionales y las profesionales de la arquitectura y del urbanismo nos tenemos que preguntar, ¿no? Es un debate que, de algún modo, me parece, ha ido saliendo del espacio de la academia, ¿no? Quizás hoy más interesada en aspectos formales de la ciudad y el territorio, ¿no? De ahí la importancia de que esto sea visto de una manera interdisciplinar, ¿no? Yo pongo el ejemplo, cuando llegué aquí a Cartagena, como docente, de que eso está muy bien reflejado, por ejemplo, en Cartagena, ¿no? En ese contraste entre lo que ocurre en torno a la Ciénaga de la Virgen, esos barrios, y lo que ocurre del otro extremo en Boca Grande, ¿no? Yo digo que el sistema que genera Boca Grande es el mismo sistema que genera la Ciénaga. La Ciénaga no es un producto de una malformación o algo que no debió ocurrir. La Ciénaga es la esencia misma del sistema. Uno piensa, por ejemplo, el proyecto mismo de Brasilia, ¿no? Esa idea de gran ciudad, por mencionar otro ejemplo, que generó casi instantáneamente una favela porque en ella no estaba incluida toda esa diversidad social.
En torno a esto, hay tres aspectos importantes que me parece mencionar. La primera es que no parece que exista suficiente reconocimiento de que la desterritorialización es un problema real y amenazante para la diversidad y la sostenibilidad territorial. Tampoco hay una aceptación de su existencia como parte de una crisis territorial que es global y que está anclada a su vez a una situación más general que es la crisis de civilización. Uno habla de esto y a veces te encuentras que te dicen que eres retórico, que esto es, no sé. Hay oposición a esto en una academia que, por el contrario, en general, todavía promueve esos modelos, ¿no? No parece existir una conciencia respecto al hecho de que hay una estrecha relación entre la pérdida de la diversidad cultural y la pérdida de la diversidad biológica. Ya hoy hay un poco de conciencia de esa pérdida de diversidad biológica, un poco nada más, pero esa relación de la pérdida de la diversidad cultural no se tiene. En ese sentido, por ejemplo, para mí es muy interesante el concepto de patrimonio biocultural que se ha estado manejando en los últimos tiempos, ¿no? Que llama la atención de que todo esto tiene que verse de la mano, ¿no? Frente a ese modelo de ciudad, existe el mito de la gran ciudad sostenible, ¿no? Si uno busca en Google ciudad sostenible, le pedí a amigos míos por todo el mundo hacerlo, encuentra estos modelos, ¿no? Desde Colombia y en español, ¿no? Encuentra este modelo, ¿no? Este imaginario de la ciudad, ¿no? De ese proyecto de gran ciudad sostenible, ¿no? Desde México, desde Puerto Rico, desde Estados Unidos, ¿no? Ya sea en español o en inglés, desde España mismo, incluso de Suiza, ¿no? En inglés, desde Italia, de cualquier parte del mundo que uno busque, encuentra este imaginario. O sea, es un imaginario global que está ahí marcándolos, ¿no? A mí me parece muy interesante este cartel de las memorias del encuentro de sostenibilidad del 2016 de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, ¿no? Esa imagen, esa idea de sostenibilidad, desde mi punto de vista, está plantada también aquí, y está en el imaginario de la comunidad profesional de la arquitectura y el urbanismo colombiano, ¿no? La pregunta es entonces, bueno, ¿cómo es que ese imaginario existe globalmente, ¿no? Y es ahí donde yo establezco una relación entre colonialidad y desterritorialización de la misma. ¿Qué es eso de colonialidad, no? En ese sentido, pienso que lo que tenemos que ver, o como propongo ver la cuestión, es entender que la praxis desterritorializada obedece a la hegemonía de un modelo epistémico desplegado por Occidente en el sistema mundo moderno colonial. Esta es la idea que he estado trabajando durante una década y que un poco les pondría ahora, ¿no? Hay que entender en este sentido un concepto importante, ¿no? Que es la diferencia entre colonialidad y colonialismo. Aníbal Quijano, a partir de quien se ha trabajado este tema con mucha fuerza, si bien su abordaje existía previamente en otros autores y autoras, ¿no? Plantea que la colonialidad es un conjunto de patrones de poder de larga duración que emergieron con el colonialismo, pero definen la cultura, las relaciones intersubjetivas, la distribución del trabajo y la producción de conocimiento más allá de los estrictos límites de las administraciones coloniales, asentado en la supuesta superioridad epistemológica occidental. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una serie de patrones de poder, de relaciones de poder que se instauraron en el colonialismo, pero que persiste, que sigue, que se han mantenido a pesar de las independencias. Las repúblicas latinoamericanas son en esencia coloniales, ¿no? Como dice Nelson Maldonado Taurre, que es un un filósofo puertorriqueño, la colonialidad se mantiene viva en el sentido común, la autorrepresentación de las personas, las aspiraciones del yo y tantos aspectos de la experiencia moderna que como sujetos modernos respiramos colonialidad. Voy a explicar un poco en detalle
esta idea de la colonialidad, ¿no? Ramón Grosfoguer, que es un sociólogo puertorriqueño también, radicado hace muchos años en Estados Unidos, profesor de Berkeley, aclara muy bien que el colonialismo es la usurpación de la soberanía de un pueblo por otro pueblo por medio de la dominación político-militar de su territorio y su población a través de la administración colonial, ¿no? Es ejercida, bueno, como medio de la explotación política, económica, cultural sobre el otro pueblo, ¿no? En ese sentido, el colonialismo es más antiguo que la colonialidad. Entonces, lo nuevo en el sistema mundo moderno colonial es que la justificación de dicha dominación y explotación pasa por la articulación de un discurso racial acerca de la inferioridad del pueblo conquistado y la superioridad del conquistador. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se trata del hecho de que estemos explotados política, económica y culturalmente por los centros de poder mundial por medio de esa presencia político-militar. Eso casi ya es inusual, ¿no? Se trata de que se ha aceptado, se ha establecido esas dominaciones aceptando la superioridad de estas metrópolis aún, ¿no? Desde el punto de vista, desde distintos puntos de vista, ¿no? Esto es un discurso que se construye en la colonia y que ha persistido en la mentalidad hasta hoy, ¿no? Hay que hacer un paréntesis en esta idea, ¿no? Para que se pueda comprender, ¿no? Y Aníbal Quijano, ¿no? Explica esa idea a partir del concepto de raza, ¿no? Como ya decía, hay una crítica de pensadores, por ejemplo, afrocaribeños en ese sentido, anterior a Aníbal Quijano. Y en eso es importante, Grosfoguer ha hecho un justo reclamo, ¿no? Si hablamos de Mises, de Frantz Fanon, hay distintas perspectivas en ese sentido, pero bueno, Aníbal Quijano articula este discurso en torno a la relación entre colonialidad y racismo. En ese sentido, la raza es un elemento articulador nuevo en el sistema mundo que inicia en 1492. Ese racismo es mucho más que un racismo por el color de piel, ¿no? Como explica también muchas veces Grosfoguer en distintas conferencias de esto. Pueden buscar mucha información, hay mucha información en YouTube, videos que explican bien este detalle, ¿no? Lo interesante es ver que cómo esas líneas de explotación, esas líneas del poder mundial actual, se van articulando de distintas maneras, ¿no? Se van manteniendo de distintas formas. Si primero, en el periodo de la colonia, la superioridad estaba dada por un debate racial, ya no importa que digamos que no hay racismo, se sigue estableciendo esa jerarquía de poder donde los grupos que han sido racializados quedan debajo y cualquier producción que ellos puedan tener se consideran inferiores, subdesarrolladas, en fin, siempre por debajo de lo que plantea la visión occidental. En ese sentido, el aporte de Quijano es importante porque él desplaza los análisis, con esa noción de raza, él desplaza los análisis o las explicaciones del sistema mundo que estaban centradas en la cuestión de clase, ¿no? Esa explicación del poder mundial de raíz marxista, y pone este otro elemento como un elemento básico o fundacional del sistema mundo, no como un elemento derivado, ¿no?
de una visión de clase, una visión económica. ¿No? Como bien explica Quijano, el racismo y el etnicismo fueron inicialmente producidos en América y reproducidos después en el resto del mundo colonizado, como fundamento de la especificidad de las relaciones de poder entre Europa y las poblaciones del resto del mundo. O sea, cuando los europeos llegan aquí, establecen un debate acerca de la naturaleza humana de las personas que encontraron, que no se explicaba en toda la historia que había contado Occidente del origen del mundo, ¿no? Y de toda esa tradición judeocristiana en la que, bueno, la civilización o los humanos serían descendientes de 3 tribus iniciales, etcétera, etcétera, ¿no? Al llegar aquí, ese es un gran debate que ocurre y es un debate esencialmente filosófico, ¿no? Entonces, al afirmar el europeo, ¿no?, conquistador, la superioridad sobre los seres que encuentra aquí, devuelve a Europa ese concepto de superioridad. Y así se construye la idea de Occidente. Entonces, se es superior, se está por encima del humano o el resto de los seres son subhumanos, ¿no? Y eso es importante porque esa idea se ha seguido manteniendo. Ese racismo epistémico, como suele decir Ramón Grofogé, se mantiene hasta hoy. Y es una cuestión que va más allá de la clase social. Ya no solo las élites económicas, ¿no? Incluso en los estratos económicos más bajos existe esa visión. Llega a existir esa visión donde se niega al otro, se niega a las culturas autóctonas, a los indígenas, se niega a los afros, se les considera inferiores. Es una relación de poder importante. Y en cambio se mira a lo que diga los de arriba, europeos, occidentales, blancos, ¿no? Eso se va a desarrollar en todo, o eso va a tener repercusión en todo el discurso del desarrollo, en la manera que se articula un modelo de civilización impuesto desde Occidente. Y eso va a permear todas las estructuras de poder, de conocimiento, todo lo que nos enseña. Hemos vivido aceptando, hemos sido formados desde niños y niñas en esta visión del desarrollo, entendiéndolo como, suele citarse Latouche, un economista francés, lo que quiere el blanco, ¿no? La colonialidad se explica, es un concepto que podríamos decir tiene 3 grandes dimensiones. Uno que es la colonialidad del saber, otro que es la colonialidad del poder y otro que es la colonialidad del ser, ¿no? En ese sentido, pues, es Edgardo Lander, un sociólogo venezolano, quien introduce la idea de la colonialidad del saber, ¿no? Son temas que, insisto, tienen muchas raíces, varias posturas, pero Lander en un texto del 98 lo explica muy bien. Y Walter Mignolo, un teórico también argentino, radicado en Estados Unidos, es quien aporta la idea de la colonialidad del ser. ¿Qué es esto, no? ¿A qué hace referencia estos conceptos? Pues sencillamente a que esa estructura global de poder se establece también a partir de unas jerarquías de saberes, de poderes y de seres, ¿no? O sea, hay unos seres considerados por encima del resto de los seres, que es el hombre blanco occidental. Hay una colonialidad de saber en la que hay unos conocimientos, unos saberes, los saberes de la academia occidental, que se impone sobre otros conocimientos, los conocimientos tradicionales. Y hay también una colonialidad del poder en que hay unas formas en que se ejerce el poder desde arriba y desde abajo. Por así resumirlo muy brevemente. Yo he escrito algunos de esos temas, no lo voy a desarrollar todo aquí, o es más bien sintetizado esta idea, porque digo, en algunos textos recientes, bueno, que pueden leer, ¿no? No son aportes míos, sencillamente resumo esa estrecha relación siguiendo una interpretación que hace Santiago Castro Gómez, que es un filósofo colombiano, que ha articulado muy bien todo este discurso, tratando de una manera que considero muy pedagógica, ¿no? En ese sentido, vale la pena
explicar, siguiendo a Enrique Dussel, que esta idea de la colonialidad tiene una raíz fuertemente filosófica en el sentido de la concepción del mundo, ¿no? Dussel habla como el ego conquiro, o sea, ese personaje, es una atracción, ¿no? Del europeo que llega, tiene unas bases, ¿no? Que están en el concepto universal que va desde Descartes hasta Marx, ¿no? Un concepto que permanece y que pasa por Kant y Hegel, ¿no? Y que llega, dice Ramón Grofogel, hasta los teóricos actuales. Hay una idea, hay una construcción muy larga de un discurso eurocéntrico que se acepta, ¿no? Esa idea de superioridad, tanto, y aquí esto es importante, por pensadores europeos o pensadores occidentales o occidentalizados, pensadoras también, hay que poner el género también en esta cuestión, de la derecha como de la izquierda. Esto no es un problema de signos políticos, ¿no? Esa idea de ese proyecto emancipador global a partir de quién tiene la razón, ¿no? Y esa imposición de modelo es algo que reprodujeron tanto y han reproducido los gobiernos de izquierda como de derecha, socialistas, comunistas, capitalistas, como quieran, todos, ¿no? Esa imposición de un modelo de desarrollo la vemos tanto hoy en Colombia, por ejemplo, en la manera en que se arriesga, qué sé yo, los páramos, de manera que se arriesga la misma sabana bogotana, pero lo vemos también en Venezuela con el proyecto famoso del Arco del Orinoco y todo ese extractivismo, ¿no? Allí otras maneras de existir, otros territorios, otras concesiones tampoco tienen lugar. Entonces, esto no es solo un problema que se trate del capitalismo y que se pueda explicar sencillamente como es un problema del capitalismo. Es una cuestión de concepción del mundo que afecta a todos los signos políticos, ¿no? Vale la pena mencionar, para que no se vean aquí solo imágenes de hombres hablando, ¿no? Como dice Ramón Grofogel, que realmente ese sujeto occidental que se considera superior hay que particularizarlo y entender que ese sujeto es un sujeto capitalista, militar, cristiano, patriarcal, blanco y heterosexual. Entonces, todas esas relaciones de poder vienen juntas, ¿no? Grofogel, siguiendo a distintas feministas, ¿no? Chicanas y negras, hace esta aclaración, ¿no? En ese sentido, mirar la colonialidad como esa estructura, como esa matriz de poder que está todo relacionado, es un avance significativo, ¿no? En entender la lógica que ordena los procesos sociales en el espacio. Es siguiendo esa perspectiva que hemos propuesto hablar de la colonialidad territorial, ¿no? Entendida como un conjunto de patrones de poder que sirven en la praxis territorial para establecer hegemónicamente una concepción del territorio sobre otras concepciones que resultan inferiorizadas, ¿no? O sea, todo este debate que parece muy abstracto realmente se territorializa y es lo que un poco trato de decir y a partir de lo cual trato de interpretar la realidad urbana y territorial y arquitectónica, porque son tres escalas estrechamente relacionadas, contemporáneas, ¿no? En el contexto del sistema mundo moderno colonial. En ese sentido, hablamos de colonialidad del poder territorial, entendida como ese ámbito de la intersubjetividad en la que un grupo de gentes define qué es territorialmente correcto y por lo tanto sustentan el poder de enunciación, ¿no? Así, por contextualizar un poco, está claro que esto está mezclado, insisto, con cuestiones de clase también, económicas, sin duda, ¿no? Se puede definir un proyecto civilizatorio a pesar de que se afecten a otras concepciones, a otras civilizaciones. Pienso, por ejemplo, en el Ecuador de Correa y su proyecto de Yasuni y todo lo demás. Pienso ahora mismo en lo que está pasando en México con el famoso Tren Maya, por ejemplo, y un proyecto desarrollista civilizatorio en el sentido más occidentalocéntrico, liderado por la izquierda. O sea, no es un problema, esto no es un discurso sesgado en signos políticos. Hablo también de colonialidad del ser territorial, entendiendo cómo que existe una hegemonía del ser urbano sobre los demás modos de existencia humana no urbanos. E incluso podría decir
sencillamente sobre los demás modos de existencia. No hay otra manera de vivir, no se concibe, es más, se acepta que vamos a ser eminentemente seres urbanos, o sea, que el mundo tienda a ese proceso de urbanización es un reflejo de que esto existe. No se puede ser, hay muchas maneras, hay muchas relaciones que sesgan, limitan, eliminan otras formas de existencia en el territorio, ¿no? De formas campesinas, formas indígenas, formas nómadas, todo eso es regulado por el sistema, por esa matriz de poder, ¿no? Y en ese sentido, relaciones económicas mismas, etcétera. Es un contexto muy, se establece de muchas maneras, pero es una hegemonía, a fin de cuentas, entre el ser urbano y los demás modos de existencia no urbanos, ¿no? Y entiendo entonces colonialidad del saber como esa hegemonía de un concepto de territorio, concepto occidental, moderno, desarrollista, sobre otros conceptos no occidentales, ¿no? Concepto, por ejemplo, de la Pachamama, eso pues algunos lo verán como un indigenismo ahí, como no se acepta, no es un término generalizado, insisto, ¿no? Aquello se ve como atraso, como subdesarrollo, como cualquier cosa, pero eso no es una noción válida de territorio. Al final entra, no sé, pienso en contradicción, la idea del ordenamiento territorial entra en contradicción con proyectos como pueden ser los planes de vida, ¿no? De las comunidades indígenas aquí en Colombia. Por poner un ejemplo, ¿no? Hay una colonialidad del saber que también se da dentro de las propias disciplinas. Mirando que el hecho que decía ahorita que la arquitectura, la ciudad y el territorio son un sistema, uno puede hablar de esto a todas las escalas. Este discurso es aplicable, describe la realidad de la praxis, tanto arquitectónica, urbana como territorial, ¿no? Por eso, más reciente he hablado en estos términos, ¿no? De entender esa estructura, si se quiere, piramidal, ¿no? De la colonialidad territorial, urbana y arquitectónica. Esto tiene manifestaciones concretas, ¿no? En los modelos de arquitectura y de ciudad que se han expandido con la modernidad y con todo el proceso de modernización occidentalocéntrico, ¿no? Porque para que se discuta o para que se acepte que esto es un modelo básico o un modelo válido, mejor dicho, universal, ¿sí? Tiene que haber toda una historia colonial de eliminación de otros modelos, de otras existencias. Los procesos coloniales que se dan a partir de 1492 son procesos de destrucción, no solo de la naturaleza y de la vida, sino también de los ambientes construidos que existían, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, para que exista este modelo famoso de la bisabuela de Le Corbusier, que nos han enseñado como arquitectos que es la panacea, se tienen que eliminar cientos de modos de existir, de modos de habitar en el mundo. ¿Aquello es la negación o ha sido la negación de todo esto? No quiere decir que no haya habido experiencia de un intento de discusión, y eso entra ahí en el debate de regionalismo crítico, pero en esencia, igual el debate de regionalismo crítico tiene sus limitaciones. Ese modelo arquitectónico responde a un modelo universal. La arquitectura moderna instaura cierto dualismo, ¿no? En que la persona es despojada de su raza, su sexualidad, su religión o cultura, ¿no? Sus condiciones físicas, etcétera, etcétera. Y la arquitectura y la ciudad, el territorio, los modelos de ordenación territorial, los modelos urbanos, todo responde a esa idea universalizadora, ¿no? Que al final es un sujeto pensado desde Occidente, ¿no? Decía, hay jerarquías del saber. Cuando hablo de colonialidad del saber, yo hablo que hay jerarquías no solo desde el episteme moderno occidental, el conocimiento, la visión, la verdad aceptada, global occidental sobre los saberes tradicionales o epistemologías locales, sino que también incluso hay jerarquías dentro de este propio conocimiento occidental en unos saberes disciplinares sobre otros saberes disciplinares. En ese sentido, esto explica el eurocentrismo de esa visión que toma, digamos así, Europa. Europa es un concepto que no es geográfico, podríamos decir occidentalocentrismo. Por una parte, y hay una estructura arbórea de las disciplinas que estudian el territorio por otra, ¿no?
me detengo en esto último, ¿no? Hay una tradición de desarticulación de la comprensión del territorio, es lo que yo llamo manejo objetual del territorio. El territorio ha sido visto, hoy lo entendemos, nos forman para entenderlo como un objeto, ¿no? No como un sujeto que tiene vida. Y es una interpretación disciplinar que rompe incluso con una visión, si se podría decir, de una tradición occidental, que es la territorio, la tierra que pertenece a alguien. El estudio del territorio se ha ido diversificando a partir de eso, ¿no? Y hoy vivimos en unos sesgos, entendemos el territorio con unos sesgos disciplinares en la que no hay un diálogo, ¿no? Entonces, es un proceso de disciplinarización, ¿no?, del conocimiento, de reduccionismo, ¿no?, que debe ser, por supuesto, superado. Hay una estrecha relación entre colonialidad, extractivismo y la persistencia de ese imaginario urbano territorial, ¿no? Hay toda una historia, a los arquitectos y arquitectas nos han contado toda una historia a medias, ¿no?, de desarrollo, de evolución, una historia de la arquitectura y de la ciudad que no considera esos impactos del extractivismo, que es también tan histórico como la propia historia de la conformación de la arquitectura moderna, ¿no? A lo largo de diversos textos se nos ha explicado toda esta evolución como deseable, ¿no? Ya durante las últimas décadas es cierto que se ha hecho una crítica a esto, pero falta mucho por decir en ese sentido. Entender, por ejemplo, que cuando se estaban hablando es curioso, ¿no?, cuando se está hablando de la ciudad bien climatizada, de esa idea en los años 60, por ejemplo, que se promueve desde Estados Unidos, ¿no?, de ese modelo. Esta es una foto de Reiner Baja en su proyecto de Un hogar no es una casa, una crítica a ese modelo extendido de ciudad. Cuando él plantea esta burbuja ambiental climatizada, que es al final el modelo o lo que persiste o lo que hace posible que todo ese modelo arquitectónico se reproduzca. O sea, porque si ese modelo arquitectónico existe en cualquier lado es porque hay una energía fósil que lo permite, porque es insostenible esos modelos de vidrio en el Caribe o en los llanos o en otras regiones, pero lo imponemos porque tenemos aire acondicionado, tenemos petróleo. Pues bien, ese discurso utópico de la energía infinita, ¿no?, que se da en los años 60, Bajan decía que, bueno, al final un americano tiene una fuente de petróleo o una fuente de energía cerca de su casa siempre. Ese discurso se da realmente, ¿no?, cuando la producción estaba cayendo, ¿no?, cuando es muy interesante esas contradicciones. Aquí, en ese sentido, marca un hecho importante, ¿no? Es como se ha ocultado esa relación, históricamente se ha ocultado que ese modelo de ciudad es insostenible, es ecocatastrófico, no es una historia nueva. Tanto en la academia, ¿no?, se vende esa imagen, ya lo veíamos al principio, esa supuesta ciudad sostenible, basada en supuesta tecnología limpia, que al final es una tecnología que se produce a partir del extractivismo, porque todos esos sistemas automatizados necesitan de litio, necesitan de cobre, necesitan de una serie de procesos extractivos que conocemos muy bien, afectan o impactan sobre todo en los países del ya no tanto llamado tercer mundo, ¿no?, pero que de hecho lo es, porque es un eufemismo decir que somos unos países en vía de desarrollo. De eso no nos hablan. Y de eso no hablan cuando te quieren vender como ciudadano o ciudadana un proyecto de urbanización, cuando te venden un modelo de vida que requiere de eso. Nadie te habla de eso. En la academia, en los ambientes generalizados, por así decirlo. O sea, por supuesto que hay una crítica a todo esto, no es nuevo, no es algo que digo yo, pero este tipo de crítica que planteamos todavía es marginal. O sea, está en los márgenes, no está en el centro del debate, no está en el centro de los debates políticos. No hay partido ni de izquierda ni de derecha que asuma una posición clara y radical en este sentido, ¿no?, de la disminución o de la reducción de este modelo extractivo de vivir, ¿no? Para que la ciudad crezca,
para que se urbanice como queremos, no hay otra tecnología que esa en la práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una estrecha relación entre colonialidad, entendida como la aceptación, ¿no? De ese modelo civilizatorio y la negación de cualquier otra posibilidad que no venga de Occidente, el extractivismo y ese imaginario que se ha ido construyendo, ¿no? Y que hemos aceptado los arquitectos y arquitectas en nuestras escuelas, que lo potenciamos, que se premian, que los alcaldes vienen y venden, ¿no? Y que la gente consume y acepta acríticamente porque no conoce la ciudadanía, ¿no? Cuando una aspira a unos modelos de vivir sin cuestionarse cuál es la base extractiva, la base destructiva, social y ambiental de esos modelos, ¿no? En ese sentido, es un reto, no sé si una utopía, no sé si tendremos tiempo antes de destruir el mundo, pero es un reto descolonizar la praxis de la arquitectura, de la ciudad y del ordenamiento territorial, ¿no? Buscando promover praxis otras, formas otras de pensar. Y digo otras porque hay muchas prácticas que fueron abandonadas por la modernidad, que fueron negadas, ¿no? Por las escuelas, ¿no? Que son negadas en la práctica, que nosotros mismos no aceptamos como posibilidades de vivir, porque las consideramos, insisto, subdesarrolladas, atrasadas, etcétera, etcétera, que están ahí y que son alternativas totalmente viables, ecológicas y económicas y socialmente al modelo de la gran ciudad, ¿no? Por supuesto, esto implica repensar una serie de relaciones de poder, de distribución de la riqueza, de uso y de gestión del territorio, pero pasa también necesariamente por una descolonización de nuestro imaginario, de nuestras aspiraciones personales. Y pongo el ejemplo claro de los países del campo del bloque comunista, ¿no? En la que, a pesar de que hubo unos procesos de expropiación, de lucha contra las grandes élites económicas, etcétera, etcétera, hoy están en lo mismo. Va a ser cierto aquello que dicen algunos, que al final el socialismo ha sido, por lo menos esa visión occidental socialista vendida al mundo entero, porque también es un eurocentrismo, ese proyecto, ha sido el camino más largo de llegar de capitalismo a capitalismo. En esencia, esto era las ideas que quería compartir para entender o para promover un debate acerca de las realidades globales, ¿no? En términos de crecimiento de las ciudades, de modelos que aceptamos, de impactos en el territorio, ¿no? Es un poco esa la idea. Muchas gracias, Yasser. Muy interesante. Un poco, digamos que nosotros manejamos de temas más sencillos, los tuyos estamos comentando que son supremamente de otro nivel. Pero pues yo quería preguntarte algo respecto a, pues yo he trabajado muy tangencialmente esos problemas que tú mencionas, pero muy tangencialmente. Pero yo quisiera saber, ¿tú cómo pensarías que hubiera sido una buena colonización? ¿O porque fuimos como unas ciudades tan, por decir comillas, débiles y dejamos entrar a personas que, por las armas, por lo que tú dices de la dominación política, o por esa dominación religiosa? ¿Sí? Esa es una pregunta. Y la otra es, bueno, son tres. ¿Tú cómo piensas que debería ser, por lo menos, planificada Latinoamérica? Me parece que es pertinente. Y hay otra que tengo que sobre todo tiene que ver con mi tesis y es si la liberación económica, yo pienso que lo que he estudiado, la liberación económica en los años 90 fueron una transición supremamente importante. Creo que sí, ahorita los tengo como hipótesis, pero yo creo que se podría comprobar que es ese colonialismo territorial traído o sea, como desde el 1500, pero en los años 2000. Me parece que fue fuerte. Entonces, no sé si... Muchas preguntas. Muchas preguntas
Quizás algunas me quedan lejos, bueno, yo obviamente no soy colombiano, ya se habrán dado cuenta por cómo hablo, y no conozco algunas particularidades, pero mm, en cuanto a lo primero, no, o sea, no es que hayamos aceptado, es que hubo una imposición porque es una historia larga de dominación que tiene más de 500 años, ¿no? Que fue por la fuerza, obviamente, ¿no? Y es resultado de eso, ¿no? Eh, Pienso que no solo nosotros en América Latina, este debate y esta realidad se extiende a todas partes. La colonialidad es una cuestión global. El eurocentrismo existe tanto en un gobierno de derecha o de izquierda en América Latina como en África, como en Asia, ¿no? Esto se ha impuesto, sin duda alguna, no fue por la buena, es una dominación que articula todas esas estructuras de poder, militar, económica, etcétera, etcétera. Eh, Entonces no es como que lo hayamos tampoco aceptado plácidamente. Hay que ser también cierto, es una imposición, es un modelo civilizatorio global. El problema es que se interiorizó en toda esa estructura, en toda esa historia colonial, esa estructura. Y lo peor del caso es que la supuesta independencia latinoamericana no implicó en lo absoluto, o sea, en lo absoluto, la ruptura de esos patrones. Y todavía hoy, en un contexto como el actual, no se cuestiona esa autoridad eh, del, del, civilizador, por decirlo ahora sí, ¿no? A mí me gusta como Grofogel explica todos estos procesos de decir que pasamos de cristianiza totemato a civiliza, a desarrolla, a civiliza totemato a desarrolla totemato, ¿no? Entonces, al final es ese mismo, esa relación de poder persiste. Es un problema realmente difícil, pero creo que de ninguna manera se acabaría si no pasa necesariamente por la transformación personal y las aspiraciones de cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Eso es un punto importante. ¿Cómo se debe planificar Latinoamérica? Hay un problema de poder de la tierra importante, ¿no? Yo pienso que por lo menos hay que empezar a pensar ciertos pactos sociales. La experiencia lamentable es que tampoco se ha llegado a nada por la fuerza, ¿no? Es un punto importante, pero pienso que hay muchas cosas en las que podemos pensar. Ese proceso pasa. Lo primero, yo creo que hay que empezar un debate, primero que todo en la academia, de reconocimiento de esta realidad, ¿no? Luego, por lo menos en la ciudadanía, ¿no? En Europa, por ejemplo, y en otros contextos, y hay ciertos enfoques, acá también, por supuesto, y de acá se ha aportado mucho en esas preocupaciones globales. Movimientos ciudadanos que empiezan por esa descolonización del yo, ¿no? De mi persona y de mi relación con las otras personas y de mi relación con el contexto. Y eso pasa por entender que la estrecha relación entre todas estas dinámicas, ¿no? Pienso que si no hay ese proceso individual, no va a haber un cambio social y mucho menos un cambio global en cuanto a las aspiraciones de vida, ¿no? No se puede caer tampoco en los eufemismos, en cierto romanticismo, ¿no? Romantizar, por ejemplo, la desposesión o la pobreza o no sé qué, que también se ve, ¿no? No se trata de eso. Hay que también, cualquier proyecto de planificación tiene que pasar por criterios como son criterios de justicia histórica, criterios de justicia ambiental, que no están incorporados en los debates ciudadanos, generalizados. O sea, la gente todavía ve mucho por sí misma y no por lo global, ¿no? Es interesante, por ejemplo, lo que ha ocurrido con esta pandemia que ha puesto de relevancia la importancia del campesinado, por ejemplo, como una estructura básica en la que la gente, pues en otras ocasiones o antes no valoraba y cuestionaba cualquier tipo de, no sé, de protesta de parte de los campesinos, por ejemplo.
es bien complicado. Entonces, sin duda alguna tiene que haber hay una deuda histórica en cuanto a la cuestión del acceso a la tierra, del acceso a los recursos, de la distribución de los recursos. Está claro que sin eso no va a haber tampoco un cambio esencial en las ciudades latinoamericanas, en las ciudades por lo menos de todo el, el mundo postcolonial, entendido como estos países antes colonias, ¿no? Ajá. La última es un poco ya cerrada. La otra pregunta que me hiciste de la liberación económica, ahí me quedé un poco. Si me quieres repetir la idea, porque ahí me perdí, ¿no? Lo que pasa es que, pues como todos saben, pues lo hablo por Latinoamérica, pues y específicamente por Colombia, pero lo he estudiado también para Argentina, Perú, México, creo que Ecuador, incluso Venezuela. La transición de algo así como imponer un modelo económico en un determinado momento, y creo que fue imponer ese modelo económico de ¿cómo decirlo? Para que no suene tan técnico, como de que los países latinoamericanos no tuvieran que importar, sino que pusieran sus propios, como que tuvieran su propia industrialización. Pero entonces, en ese momento, por ejemplo, acá en Colombia, en los años 90, la liberación económica hizo pues, que unas empresas salieran a flote y otras no. Eso de alguna manera fue un tipo de colonialismo territorial, porque algunos, digamos que digamos que lo que permitía que Colombia tuviera digamos, como un sustento económico importante, eh, empezó como a desmaterializarse desde esa imposición, digamos, de ese modelo, de esa industrialización que se trajo en los años 90. Y eso también pasó en México también creo, pues la verdad es que lo estoy estudiando para hacer otro estudio, pero en ese sentido es como que se impone una solución económica, por decirlo así, pero sin pensar en todo lo que abarca esa imposición económica. Y por ejemplo, el estudio que realicé, les mostré aquí a los compañeros, es sobre eso, es sobre la sabana, pero la sabana occidente, porque cada uno tiene un modo de materializar, yo creo que esas condiciones económicas, políticas y también de dominación, pero pues particularmente esa tenía porque es un eje industrial pues desde hace mucho tiempo, desde antes de los años 90. Ya había digamos, un fuerte poder económico ahí. Entonces, no, pues seguramente sí ya tener, pero es más como entendiendo que la economía también juega un papel súper importante y que también es como un elemento de colonización y un factor supremamente decisivo en la toma de decisiones Sí, del territorio. claro. Sí, por supuesto. Cuando yo hablo que esta idea de la colonialidad se articula, de la colonialidad territorial se articula en todo, con todas esas relaciones, considera esa. Y bueno, es una idea que no yo, quienes antes que yo han hablado del tema, por supuesto, lo mencionan. Uno no puede desligar una cosa de la otra, ¿no? Lo que pasa con la industrialización es que realmente hace parte del discurso desarrollista, modernizador y civilizatorio occidental. Y en ese sentido hay bastante falacia. Por ejemplo, la supuesta eh, eh, ahora no recuerdo la palabra, pero bueno, en esencia, transmisión tecnológica del primer mundo al tercer mundo, ¿no? O de los centros a la periferia para que esto se desarrolle, ¿no? Al final, primero, son tecnologías obsoletas, ¿no? De un gran impacto ambiental, que ya se sabían desechables en los centros económicos. No es tecnología avanzada, eso es una gran mentira, ¿no? Ajá. Todavía hoy los alcaldes compran buses que no sirven, ¿no? Eh, ese discurso de la industrialización
que incluso los marxistas y el marxismo defendía que la industrialización lleva al desarrollo, ignora precisamente el extractivismo, o sea, ignora esas relaciones de poder, ¿no? Entonces, querer nosotros industrializarnos, entendiendo cómo aplicar esa tecnología, que es una tecnología de muerte, que es la tecnología del proceso civilizatorio occidental, habría, como de hecho ocurre, que eliminar a otros, ¿no? Cuando en pos del desarrollo económico se crean grandes proyectos, el Yasuni, por ejemplo, en Ecuador, o qué sé yo, Hidroituango aquí, ¿no? Cuando se seca un río para alimentar esa energía, ¿no? Es una tecnología que lleva a la muerte. Entonces, pensar que vamos por así decirlo, no decir desarrollar, ¿no? O en esos términos, sí, tener una economía más próspera, si seguimos manejando los mismos términos, estamos enfrascados como en una cápsula, ¿no? Entonces, son procesos que realmente no llevan a nada. La teoría del decrecimiento, por ejemplo, que es una teoría económica de la que Serge Latouche, mencionaba yo ahorita, un economista francés, y otros pensadores plantean de que hemos llegado a un mundo, estamos pensando un sistema económico mundial y global para crecer infinitamente en un mundo cuyos recursos son finitos y limitados, ¿no? Son limitados. No tiene sentido, o sea, nada hay más poco ecológico que la economía como la hemos entendido, ¿no? Entonces, seguir en esas mismas categorías, con esas mismas aspiraciones, no va a llegar a nada. No sé, respecto a esta idea que tú propones, esa, entonces, es lo que podría decir, ¿no? Es algo que se tiene que pensar, ¿no? Entra aquí en la ecuación. Vale, vale, Joseph. Giselle pidió la palabra. Giselle. Bueno, ya es muy interesante la charla. Muchísimas gracias por haber aceptado acompañarnos hoy. Yo acabo de darme cuenta de que conocía tu trabajo, que había leído un par de artículos tuyos y no, como que al principio no había caído en cuenta y luego ya empecé a atar cabos a medida que ibas avanzando. Y hablas también de hacer una teoría urbana que sea transmoderna y decolonial. Y me llama mucho la atención eso, lo he relacionado con el trabajo de Anania Roy, porque ella también habla de ese pensamiento relacional y de cómo cuando uno piensa el territorio tiene que pensarlo necesariamente en términos de unas relaciones de poder y de unos procesos sociohistóricos que se territorializan y que se hacen, digamos, tangibles y que están todo el momento, todo el tiempo están pues en tensiones, ¿no? Y cómo entonces desde nuestro hacer, digamos, de las áreas de la planeación, cómo podemos entonces avanzar en ese trasegar hacia la descolonización de ese pensamiento que se vea reflejado en las formas en que intervenimos el territorio, o incluso en lo que hacemos en Red de Acción, que por eso es una red de investigación y acción. Tenemos este espacio, pero tenemos otros donde hacemos precisamente esa idea de dialogar y de reconocer otros tipos de conocimiento, otras formas de concebir el territorio y de intentar incidir en las decisiones. Yo creo que yendo en contravía directamente con esas ideas, por ejemplo, de la ciudad sostenible, de esa idea del desarrollo como un sinónimo de urbanización, de la urbanización también como un sinónimo de crecimiento económico y de ese crecimiento como lo que es bueno, ¿no? Incluso ahora en el momento de esta coyuntura del COVID, lo que se está hablando es de generar la reactivación económica a partir del impulso a la actividad de la construcción, sobre todo en nuestra región, que es la Sabana de Bogotá, y nos encontramos frente a un momento en el que
justificando eso y para generar crecimiento económico, entonces incluso desarmamos todo el sistema de ordenamiento territorial que llevamos más de 20 años construyendo con aciertos y desaciertos, pero con grandes esfuerzos, y en un momento de esta coyuntura, entonces decimos, echamos esto para atrás para generar dinámica económica, crecimiento económico, con el mismo discurso de hace 50 años, ¿no? Solo que ahora le ponemos el apellido sostenible y vemos qué pasa. Entonces, de pronto, como que nos hablarás un poquito más de cómo avanzar en ese camino, cómo nosotros desde el colectivo podemos, digamos que traer un poquito de esas ideas que nos muestras hoy para nuestra propia cotidianidad y pues que nos cuentes como más sobre eso. Sí, el texto, uno de los textos que yo escribí, creo que es el más leído. Suelo escribir en medios de acceso abierto precisamente para eso. Creo que el conocimiento hay que socializarlo. Siempre que pueda hacerlo, lo haré. Todos estamos amarrados de alguna manera u otra a una estructura de producción de conocimiento. En ese texto que es hacia una teoría urbana transmoderna y decolonial, lo que planteo es precisamente siguiendo la idea de transmodernidad de Enrique Dussel, la necesidad que ese proyecto filosófico transmoderno es un proyecto civilizatorio, que se quiere, ¿no? Que supere, vaya más allá de la idea de la modernidad, ¿no? Debe concretarse en unas concepciones, en unos modelos, si se quiere, hablando un poco en términos más de nuestras especialidades, concretos. No necesariamente nuevos, ¿no? La idea de transmodernidad implica recuperar todo lo que la modernidad dejó atrás. Entonces, así hay pues también modelos más originarios, autóctonos, milenarios en algunos casos, que vale la pena recuperar. Y hay tradiciones milenarias agrícolas, por ejemplo, que son totalmente actuales, vigentes, y que son parte de, de las alternativas, ¿no? Habrá, por supuesto, cosas nuevas que aparezcan, modernas, en el sentido de tradicional de modernos, ¿no? Como aquello que aparece nuevo, híbridas, emergentes, como lo querramos llamar, a las que tampoco tendríamos por qué negarnos siempre y cuando apunten en una dirección contraria al del proyecto civilizatorio imperante, ¿no? Lo mismo con las concepciones de la ciudad, ¿no? La tecnología constructiva, ¿no? Descolonizar la práctica, nuestra profesión, la arquitectura, el urbanismo, pasa también por repensar esas ideas, por valorar las tradiciones, por pensar, sí, ¿por qué no? La innovación, pero entendida en términos de innovar en tecnologías que apunten a otra dirección, porque si no es una innovación más de lo mismo. Esto no es un discurso esencialista que quiere congelar en la historia o ver un pasado. Quien plantea eso normalmente niega ideas como esta que estoy presentando y otras afines. Al final lo que representa es ese proyecto modernizador, ¿no? Y ahí pues no... Se trata de pensar una arquitectura y un urbanismo transmoderno y decolonial implica eso, romper esa lógica, formular proyectos, formular modelos, ¿no? Pensar planes que no estén orientados en las mismas líneas de modelo civilizatorio, de crecimiento ilimitado, de las estructuras de poder, de la jerarquías espaciales, en términos de, qué sé yo, de uso, de acceso. O sea, en todas esas relaciones que ya mencionaba. Un proyecto de ciudad colonial tiene que ser ecologista, tiene que ser antirracista, tiene que ser feminista, tiene que ser todo eso a la misma vez, porque si no va a reproducir esas mismas estructuras coloniales generadas en el sistema mundo moderno colonial, ¿no? Es muy amplio. Hay que entonces poner a dialogar todas las perspectivas.
sea, el pensamiento crítico en la arquitectura y el urbanismo existe, ha existido siempre. Dentro del propio proceso de modernización uno encuentra alternativas interesantes o de las que aprender, por ejemplo, de la idea de la, no sé, de la autogestión, de la idea del comunitarismo, no, no confundir el término, entendido como lo comunitario, como lo común, que el comunismo no tiene nada que ver con eso, nunca tuvo nada que ver con eso en la práctica. Lo digo abiertamente por haberlo sufrido en persona. Recuperar esas visiones. Y desde este debate empieza, digo, desde la misma transformación profesional. Yo también estudié en una universidad donde la Bauhaus era el paradigma. Todos amamos la estética de la Bauhaus porque nos enseñaron a amarla. Es muy probable que pueda coexistir, porque no, la estética bauhausiana con una estética tradicional, eso es otro debate. Entonces tenemos que descolonizar primero nuestra mente, nuestra concepción profesional, para poder proponer esto. Pero insisto, por otra parte hay que pensar también en la propia descolonización del imaginario de la ciudadanía, de qué aspira, de cuál es su modelo, esa idea de vivir, ¿no? Al final bien centrada en el yo, en lo mío. Esto suena utópico, pero es necesario. O sea, está claro que en un sistema tan egocéntrico, ¿no? Como el sistema mundo que vivimos, en la sociedad mundial que vivimos, llamémosle como quiera ahora, donde el yo importa más que nosotros y nosotras, ¿no? Pues no hay alternativa sencillamente, ¿no? Se le atribuye a Gandhi aquello de que en el mundo hay ¿cómo es? Para todas las personas, para satisfacer a todas las personas, pero no para satisfacer los egos de unos cuantos o algo así, ¿no? No sé si es verdad, si lo dijo Gandhi o no, no sé, pero es una idea muy cierta, ¿no? Que el 1% de la población mundial tenga más que el 50% es inconcebible, ¿no? Algunos dicen, bueno, los que defienden la visión liberal y capitalista lo justifican en que me esfuerzo más, etcétera, etcétera, pero hay unas relaciones históricas que son las que han llevado a eso y sobre las cuales todavía no hay. Y no se percibe a corto plazo, creo, mucha alternativa, ¿no? No sé si con eso Sí, no, muchas gracias. No, de acuerdo, y me gusta mucho como la referencia que haces permanentemente a esa necesidad como de pensar en muchas escalas, ¿no? De que estamos hablando de una colonialidad que además no solamente está en la acción, digamos, de lo político, sino que también está interiorizada en todo. Entonces, es como esa transmodernidad también es entender como esa relación de uno como individuo que hace parte no solamente de una sociedad, sino de algo que está más allá, ¿no? Digamos, de esa relación con esos actuantes que no son solo humanos, sino que está el resto de la naturaleza y entenderse como parte del devenir de ella también. Entonces, cómo uno piensa eso en la escala individual, en la escala comunitaria, social y más allá, y cómo permanentemente puede cuestionar lo que se da por natural, ¿no? Poniéndolo muy entre comillas, de qué es eso natural y cómo hacer las cosas de una manera diferente. No necesariamente es que uno diga, es que tenemos que ser como hace 100.000 años, que estaba despoblado, entonces todo tiene que renaturalizarse, porque no es eso, sino es cómo pensamos nuevas o maneras diferentes en que todos podamos construir alternativas. Ni siquiera es como que haya una fórmula mágica que sabemos cuál es la ciudad o la Latinoamérica que queremos, sino cómo hacemos para que quepamos todos y no tengamos pues que morirnos por hacer el sueño de otro, ¿no? Entonces me parece muy chévere cómo has traído pues las ideas y las relaciones que haces también con esas ciudades africanas, con esas otras realidades que desconocemos tan profundamente. Aquí en Latinoamérica a veces ni siquiera nos conocemos entre vecinos y mucho menos entender la realidad de lo que pasa en África, lo que pasa en Asia, lo que pasa pues en otros pueblos que también fueron
colonizados de unas maneras muy similares, ¿no? Entonces, pues es una invitación muy chévere como a pensar en esas cosas también. Entonces, nada, pues agradecerte por estar acá hoy. Yo tengo una pregunta, la última, Creo que en el chat también hay alguien que está pero no. expresando alguna inquietud. Mm. Ah, pues es un chico que dice que no tiene audio, les voy a leer, pues. Dice como, dice que es John Pinzón, soy profesional universitario, gestor ambiental y de servicios públicos, y me enfocaba en el desarrollo productivo sostenible. De hecho, ese es el lema de mis proyectos y emprendimientos. Mi invitación es para crear un grupo interdisciplinar sólido, ¿cierto? Con cierta madurez de pensamientos para incidir eficazmente en la formulación de los POTS de la sabana de Bogotá. Eh, especialmente para esto de lo que hablamos de modelos trascendentales que incluyan modelos financieros con igualdad creativa e innovadores. Si yo nos podías decir, no, te estaba preguntando cómo nos habías contactado, porque igual, pues, uno de los objetivos de redirección es un tema interdisciplinar. Precisamente por eso, pues, vemos todas las lógicas y perspectivas y a los invitados también. Entonces, no sé si quieres escribir mientras que yo aquí le hago una pregunta al profesor Yasser. Yo pienso, o sea, no sé, pienso que de todos modos, Yasser, alguien nos habría tenido que colonizar. Yo sigo pensando eso, porque de alguna manera, pues, de alguna manera, y tú y yo lo sabemos, que hemos estudiado teoría, pues a mí también me gusta mucho, pero de alguna manera ellos tenían que viajar hacia los territorios. Y si no eran los europeos, pues hubiera, ¿quién, o sea, siempre he pensado lo mismo. Si no nos colonizaban los españoles, bueno, entonces todos dicen, no, pero franceses, pero pues igual venían con la misma idea de colonizar. Entonces es bien particular porque yo creo que no, o sea, nosotros no nos hubiéramos podido mantener territorialmente cerrados en toda Latinoamérica. Entonces, de alguna manera, creo que de pronto, por nosotros, por lo menos por el tema andino, nada que hacer, ellos venían por oro y nosotros estábamos indefensos. Pero mira que incluso hacia los llanos y eso, si me entiendes, no había como una, también no había, digamos, los incas eran muy fuertes en ese tema, pero pues eso fue, o sea, digamos que ahí en esos temas sí me parece como que más que, yo lo digo a reflexiones como más, si fueron ellos y otros, ¿cómo entonces debe haber sido nuestra evolución? Porque no podemos desconocer el resto, o sea, el territorio internacional, por decirlo A así. ver, aclarando un poco ideas, ¿no? O sea, los procesos coloniales han existido en el mundo siempre, es decir, entendido como una dominación de unos pueblos sobre otros. No podemos idealizar el Abya Yala, por decirle un término, ¿no? Como algo idílico. No, eso es una romantización que no tiene sentido. Aquí también había procesos imperiales, procesos de dominación. Se sabe el imperio azteca, maya, inca, etcétera. Eso no es no se puede caer uno en eso. ¿Qué hubiera pasado? No sabemos. No estamos diciendo, eh, no estamos diciendo eso. Lo que estamos hablando es cómo en ese proceso que se dio, histórico, que está ahí, que es un hecho, que fue un hecho, se globalizó mundialmente, o se globalizó, ¿no? Se mundializó una cultura sobre el resto de culturas. Y esa es la dimensión de la colonialidad como un fenómeno global. Digamos así, esas estructuras de poder existían localmente en todas partes, pero lo que hizo ese proceso de conquista de América fue imponer globalmente un modo sobre otro. Eso es un punto. Entonces no es que iba a pasar una conquista o una colonización de todas maneras. Y por ahí hay investigaciones de si llegaron mucho antes que Colón diversas
culturas, etcétera, y la conexión que había ahí, rasgos genéticos. Hoy se está hablando de eso mucho. Muchos investigadores estudiando el tema, las relaciones, las conexiones, la conexión que podía existir en el mundo, por ejemplo, entre lo que es hoy Sudamérica y toda Asia, ¿no? Qué sé yo, hay relaciones de ese tipo. El problema no es ese, el problema no es si alguien nos iba a colonizar o no de todas maneras, o si nosotros íbamos a colonizar a alguien. El debate no es ese, el debate creo que es que somos, o el mundo que hoy vivimos es resultado de un proceso de imposición global de una cultura. A mí no me gusta usar mucho el término de cultura, porque eso, no sé, puede ser sonar esencialista, pero una civilización o un proyecto civilizatorio sobre todo el mundo, y que al final ese proyecto civilizatorio y no otro, la aspiración global a ese proyecto es la que ha puesto al mundo en crisis ecológica, económica, social, en fin, ¿no? Ese es el punto. Yo creo que lo otro es un debate de hipótesis para, no sé, para echar carreta quizás. Lo importante es eso. O sea, ¿qué hubiera pasado? No sé qué hubiera pasado quizás en un mundo paralelo pasó, no sé, allá la física cuántica, qué sé yo. El hecho es lo que pasó en concreto. Entonces, no, el debate es ese. Bueno, pero por Claro. ejemplo, ya cerrando, qué pena, porque ya cerrando es, por ejemplo, en la transición que hubo, por ejemplo, como de la escuela y el arte, el modernismo que era muy artesanal, ¿no? Modernismo diferente del moderno, ¿no? Que llegó preciso y que él fue el que estuvo en la transición de la revolución industrial, cuando todos, o sea, cuando todos los países europeos estaban en su auge, como en la cúspide de la creación, que era como todos esos elementos, eh, como toda esa riqueza que había en la construcción, digo, desde todos los elementos y componentes de la vivienda hasta incluso las manijas, que sabemos que pues ellos, el Art Nouveau y todo eso, diseñaba hasta las fachadas con una minuciosidad impresionante. Y llegó la industria, pues la industrialización, y se llevó todo eso, ¿sí? Se llegó incluso, estábamos hablando, nosotros, pues creo que partimos también de un gusto por la Bauhaus. Creo que la Bauhaus también trató de retomar como eso, pero mira, se volvió otra vez en lo que pasó como modelo Le Corbusier. Entonces, me parece interesante, digamos, por ese lado, como tu idea. Entonces, Sí, mira. Bueno, esta es una pregunta, este es un tema más específico de arquitectura propiamente, ¿no? Y que quizás el ciudadano común que no sepa dirá, bueno, ¿de qué están hablando? La historia, los arquitectos y las arquitectas, porque sí hay que ponerle género también a eso, ¿no? Hemos aceptado ese proyecto de la modernidad, esa idea de la arquitectura global, viable en todas partes, minimalista, etcétera, negando toda tradición porque hay toda una historia de eso, ¿no? De imposición de esos modelos. Eh, el problema es que nos han contado que esos modelos se auto gestaron en Europa, y eso es totalmente falso. La historia contada desde Bruno Sevio, desde mucho antes, ¿no? Ese intento de contar una historia mítica de la modernidad oculta muchas cosas. José María Montaner hablaba, por ejemplo, de eso, de cómo los discursos en la historia de la arquitectura han mostrado al movimiento moderno como la cúspide, ¿no? Ese famoso libro de Philip Johnson, todavía demasiado joven y creo que ni siquiera arquitecto entonces, demostrar el International Style, ¿no? Y contar toda esa historia como una historia que empieza y que es propia de Europa. Eso es reproducir la lógica epistémica de la modernidad. O sea, la modernidad ha sido contado siempre como un fenómeno local europeo, donde habían unos pueblos allá perdidos que se iluminaron, casualmente unos pueblos alemanes. Esa historia es realmente una historia que se cuenta en la historiografía, que se inventa, la historiografía del siglo XIX. Y que entonces ahí se iluminaron y vino todo el desarrollo para salir de la Edad Media. Mira, la Edad Media es un mito.
en el sentido de que ese oscurantismo existía allí, ese desconocimiento existía ahí, pero al sur del Mediterráneo existía toda la tradición y se conocía toda la tradición griega, filosófica, todo ese conocimiento que venía de Asia estaba ahí. Al final, el Renacimiento no es que hubiera estado oculto, lo otro estaba, todo ese conocimiento estaba del otro lado. Entonces, ese desarrollo, ese cuento del mito, ¿no? De la autogestión o de la autogeneración de la arquitectura moderna, hay que eliminarlo. No se puede pensar, por ejemplo, todo el proceso de modernización que se da después de la conquista, no se puede pensar el Escorial sin las maderas cubanas, no se puede pensar... es un proceso extractivo, ¿no? Epistémico, cultural, material. O sea, no se puede pensar. El desarrollo industrial, esa industrialización del siglo XIX que se vende, que por ejemplo cuentan todos, hasta los más críticos, Kenneth Frampton en Historia Crítica de la Arquitectura, hace el mismo cuento de la revolución industrial. No, la revolución industrial es posible porque se estaba expropiando lo que quedaba del mundo y se estaba expandiendo toda Europa en esos procesos, y acá también, a pesar de que ya estaba todo colonizado, ¿no? ¿De dónde salen todo ese conocimiento que también llega allí? Porque los historiadores hoy están descubriendo muchas cosas, ¿no? O dejando ver algo que no se veía. Entonces, esos procesos, económicamente, no se puede pensar la modernización sin el aporte económico, ¿no? de la colonización, sin el saqueo de los recursos naturales, ¿no? Y también de los recursos minerales, o como quieran, no soy especialista en ecología, pero de los recursos al final, ¿no? Sin ese saqueo. La modernidad está ensangrentada, no es ese cuento lindo que nos hacen los libros de historia de la arquitectura. Y hay que empezar entonces también por valorar ese hecho para valorar la tecnología moderna, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar la cara oculta, ¿no? La cara oculta de esas cuestiones como profesionales, de esas cuestiones que nos han vendido en la escuela, en las facultades, ¿no? En la historia tradicional. Eso es parte de las cosas que me queda pendiente por escribir, que lo he dejado ver un poco en algún texto, pero que espero que si alguien lo desarrolla a partir de lo que estoy diciendo, pues me cite y me contacte, ¿no? Como han hecho, porque eso también pasa, ¿no? Que también es atractivo. Ya sé, yo no sé si alguien más te la pregunta, no sé, creo que no. Yo le Andrea. sugeriría a John, estaba leyendo el mensaje, que lo primero pasa por romper el concepto de sostenible. Lo sostenible es un mito, eso no existe. El sostenible es un cuento que se inventaron los mismos del poder. Hay un libro muy bueno sobre vivir el desarrollo, de Serge Latouche, donde explica muy bien quiénes estaban detrás de la idea del informe de Brundtland, ¿no? Y todo ese discurso. Hay que entender que el desarrollo sostenible realmente lo que hablaba era del desarrollo sostenido, o sea, de mantener la misma idea del desarrollo. Entonces, prefiero hablar, como Alberto Mañagui, de la autosostenibilidad, entendida como una gestión limitada, o sea, una gestión de los insumos y de los residuos controlada en ámbitos locales, ¿no? O sea, ajustadas a las lógicas o a las ecológicas del lugar, ¿no? Hasta que no rompamos esa idea de el desarrollo sostenible, no cambiemos ese chip y entender que sostenible no es lo mismo que ecológico, tampoco vamos a ir muy lejos. Eso lo explica muy bien Zaida Musillo y María Montaner en el libro de Arquitectura y Política. Un texto súper agradable de leer, que lo pueden encontrar, ¿no? Por ejemplo, lo dice más gente, pero ellos lo sintetizan muy bien y lo explican. A mí ese libro me gusta mucho, ¿no? Que sostenibilidad no es lo mismo que ecología. Listo, listo. Yasser, muchas gracias por tu tiempo, por tu voluntad, por todo. Ya sabemos que esto es puro amor a la patria, entonces luego allá nos encontraremos. Listo, entonces muchas gracias. Entonces, pues gracias y pues estamos atentos.
también desde acá para no sé si de alguna manera, cómo hacer esa escolarización del conocimiento, como tú bien lo has hecho, pues lo has tratado en tus tesis doctorales. Me Entonces, muchas alegra. gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Las personas que puedan esto pueden buscar mi nombre, ya sí, en Google Scholar, todo está publicado, está contactado, me pueden contactar, etcétera. Les interesa algo. Y bueno, nada, ojalá se dé este espacio otra vez y pueda también participar de alguna de las otras cuestiones que ustedes mismas organizan. Claro, Gracias te por la invitamos a invitación. todos. Ojalá puedas asistir y darnos tu punto de vista. ¿Listo? Ojalá y pueda. Sí, gracias. Muchas Saludos gracias. y gracias. Bueno, un abrazo. Gracias. Gracias Chao. a todos, Reacción. Gracias, Pape. Chao. Gracias. Bueno, para cerrar, queremos invitarlos dentro de 15 días. La tertulia va a ser sobre la metropolización en el caso específico de Soacha, de los impactos de ese proceso de metropolización. Entonces, todas y todos cordialmente invitados a las 6 de la tarde por nuestras redes sociales y posteriormente en el canal de YouTube. Entonces, nos vemos dentro de 15 días. Gracias. Gracias a todos. Chao. Chao, pues. Chao.